Bienvenida, bienvenido a este canal en Vista Insights. Mi nombre es Angélica Lenz y me da muchísimo gusto que nos estés acompañando. Te recuerdo que si consideras este contenido valioso, entonces dale like y te invitamos a suscribirte también a este canal. La discapacidad visual es mucho más común de lo que parece a primera vista. ¿Por qué? Porque muchas personas que tienen ceguera e incluso aquellas que también tienen baja visión se retraen, se aíslan, casi no salen de sus casas. Algunos porque no quieren y otros porque no se los permiten, no los dejan. El miedo y el desconocimiento es lo que los aprisiona. Y por eso es tan importante dar a conocer información, porque sí hay maneras de solventar nuestras limitaciones, hay maneras de adaptarnos a este mundo y hay maneras también para que podamos estar presentes en todos los espacios públicos. Y no solo me refiero a las calles y al metro, sino que también me refiero a las aulas, las oficinas, las canchas, los comercios, en fin, a tantos espacios porque podemos hacer absolutamente cualquier cosa. Y sobre este tema tan importante de cómo lograr esta adaptación, precisamente nos va a hablar nuestro invitado del día de hoy. Está con nosotros el terapeuta en rehabilitación visual Raúl Ramírez. Raúl es licenciado en educación especial en el área de ceguera y debilidad visual. Está certificado por The Lighthouse International de Nueva York para poder dar instrucción a pacientes con baja visión. Él también tiene varios estudios en biofeedback y neurofeedback. Ha colaborado en diversos centros de rehabilitación y servicios de baja visión en lugares tales como el del Conde de Valenciana, el Hospital Conde de Valenciana, el Hospital para Evitar la Ceguera, el Hospital Infantil Privado, entre otros. Desde el 2011 es colaborador en la Asociación Autosuficiencia Visual, Estimulación y Rehabilitación, conocido como AVER por sus siglas. Es docente en la Escuela Normal de Especialización y también docente en el Diplomado Estimulación y Rehabilitación Visual. Raúl ha publicado 2 investigaciones internacionales y también es coautor de otra. Por esto y muchas otras cosas más, Raúl, para mí es un honor tenerte en este espacio. ¿Cómo estás? Muy buena tarde, Angélica. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa y darme la oportunidad de poder compartir este espacio en la información que podemos brindar a las personas con discapacidad y a sus familiares, ¿no? Espero que esta charla les pueda servir como una forma de información y de orientación, ¿no? Para cada uno de ellos. Muchísimas gracias. No, al contrario, te lo agradezco a ti. Y para entrar ya en el tema de lleno, existe la habilitación, la rehabilitación, la estimulación y la terapia visual. Todo esto para muchas personas es totalmente algo nuevo, algo totalmente desconocido. Para poder abordar cada uno de estos, porque tienen sus diferencias, tienen sus características, estaba considerando quizás comenzar con la habilitación. ¿Qué te parece? Sí, claro que sí. Sí, voy a explicar qué es esto de la habilitación visual. Es un término que casi no utilizamos, casi no empleamos. Pero antes de abordar eso, sí quisiera poder dar una información que es importante para que podamos entender esto de la habilitación visual y esto de la rehabilitación visual. Cuando hablamos de discapacidad visual, eh, regularmente tendemos a englobar a personas con visión baja o personas con ceguera. Y hay un grupo que es ignorado y que es donde prevalece, que hay mayor cantidad de gente, que son las personas que presentan ambliopía, ¿no?
Y estas ambliopías, en la mayoría de los casos, no es el único factor, pero en la mayoría de los casos se da por errores de refracción no corregidos. Es decir, son niños que presentan miopía, astigmatismo o hipermetropía y que no fueron valorados a tiempo. Y esto trajo una repercusión en las conexiones que se hacen en el área occipital. Sus ojos son sanos, pero todo se hubiera podido corregir si les hubieran recetado unos lentes a tiempo, ¿no? Pero esto no se hizo. Entonces, ese es nuestro primer grupo en la discapacidad visual. Y luego tenemos la prevalencia de personas con visión baja, y luego tenemos al grupo de ceguera, que es menor. Y estos datos que te estoy proporcionando son de la OMS, nos los da la Organización Mundial de la Salud. Ahora, ¿qué es lo que sucede? A su vez, dentro de los grupos de visión baja y del grupo de ceguera, tenemos que ubicar aquellas personas que son congénitos y aquellos que son adquiridos. Y dentro de los congénitos, a su vez, tendríamos que ubicar a los que son por un factor hereditario y a los que son de origen congénito, ¿no? De origen genético, perdón. Y en los de visión baja tendríamos los mismos, aquellos que son adquiridos y aquellos que son de tipo congénito por algún factor hereditario, ¿no? Como decíamos. Entonces, bueno, una vez que hemos establecido estos grupos, sí vamos a poder hablar. La habilitación visual va dirigido en específico a todos aquellos bebés o aquellos niños que presenten visión baja. ¿Por qué en un niño con visión baja, en un recién nacido, una vez que ha sido valorado, de ahí la importancia de las pruebas de tamiz visual que se tienen que hacer, y una vez que ha sido valorado, entonces va a tener que ser, aparte de todo el tratamiento que va a llevar con sus médicos tratantes, con el oftalmólogo, con el neurólogo, va a ser muy importante que sea canalizado a un servicio de estimulación visual. ¿Qué es lo que vamos a hacer en un servicio de estimulación visual? Bueno, el niño va a ingresar entonces a este proceso de habilitación. No hablamos de una rehabilitación porque este niño no sabe ver. Y en este proceso de habilitación visual vamos a habilitar no solamente las funciones ópticas perceptivas y las perceptivas visuales. Es decir, le vamos a enseñar al niño a ver, vamos a habilitar esa visión para cuestiones de desarrollo. ¿Y cómo vamos a hacer esa habilitación? Mediante un proceso de estimulación visual en conjunto con un programa de estimulación temprana. Porque lo que vamos a buscar entonces es que este niño se pueda desarrollar en todas sus áreas, pueda tener un desarrollo acorde a lo que llamamos a los hitos del desarrollo, valga la redundancia. Es decir, tiene que pasar por las mismas etapas que los demás niños. Entonces, esta parte por eso se vuelve sumamente importante cuando hablamos del proceso de habilitación visual. Y entonces, en este proceso de habilitación visual va a tener una modalidad, como ya se los refería, que es la estimulación visual. ¿Qué es esto de la estimulación visual? Va a ser un conjunto de actividades y de ejercicios que lo vamos a realizar durante la primera etapa del desarrollo y que nos va a permitir favorecer la capacidad de ver. Y nosotros vamos a tener en cuenta que tenemos que estimular y respetar la secuencia natural del desarrollo, fomentando el aprendizaje visual. Por eso es que estamos hablando ahí de la habilitación visual. Y vamos a estar trabajando, como lo mencioné anteriormente, estimulando todas las funciones ópticas, las ópticas perceptivas y las perceptivas visuales. Entonces, la habilitación visual prácticamente se va a dar en todos aquellos casos de origen congénito. ¿Cuánto tiempo va a durar? Esa es una pregunta que nos hacen mucho los papás. Ok, sí. Al ser un proceso donde vamos a enseñar a ver y donde tenemos que considerar que el niño va a pasar por diversas etapas conforme va creciendo, por lo tanto es un proceso continuo y constante que nos puede llevar años. Esto no quiere decir
que lo vamos a estar viendo siempre con la misma frecuencia. Tal vez los periodos van siendo más espaciados, pero sí es importante que vayamos trabajando en función de las necesidades que se van presentando, porque este niño, indudablemente, vamos a irnos primero a la primera etapa del desarrollo, donde el niño va a tener que lograr lo que hacen la mayoría de los niños, ¿no? El sostén cefálico, el sostener la cabeza, el sentarse, el gateo, la línea media, el rodarse, el pararse y después caminar. Pero pues ahí no termina el asunto, tenemos que ir viendo también cómo se va dando la parte del lenguaje, la parte social y todas las funciones cognitivas que hay que desarrollar. Y lo que te decía, todo esto lo vamos haciendo a nivel visual, ¿no? Obviamente para esto se requiere toda una preparación, hay que entender varias cosas y hay que trabajarlo en la mayoría de las ocasiones con un equipo interdisciplinario donde vamos a estar trabajando en pro de este menor para poder favorecer su desarrollo y lo que te decía, pues respetando cada una de las etapas de desarrollo y teniendo en cuenta esos hitos del desarrollo, es decir, lo que tiene que estar haciendo según la edad que debe tener. Algo importante a considerar es que sí va a haber desfases en el desarrollo, pero vamos a minimizarlos en la medida de lo posible. Por eso es importante hacer una intervención temprana lo más pronto posible. ¿Sí? No sé si hasta aquí habrá alguna duda, Angélica, o cuestionamiento que quieras hacer. Pensando ahorita para que los que nos escuchen estén bien informados, este equipo multidisciplinario, ¿quiénes lo conforman? Indudablemente va a estar conformado por el oftalmólogo, que de preferencia debe de ser un oftalmopediatra con especialidad en visión baja. No cualquier oftalmopediatra puede hacer las valoraciones de los menores con visión baja. Va a ser muy importante el trabajo del neurólogo. Es fundamental porque para que se dé este proceso dentro de lo que podríamos llamar lo más normal posible, necesitamos también que no haya un daño neurológico. En caso de existir un daño neurológico, sabemos que entonces esto va a tener un impacto en la cuestión de desarrollo del menor. Entonces, es importante la participación del neurólogo, de un médico en medicina de rehabilitación, del fisioterapeuta, del terapeuta del lenguaje y obviamente del terapeuta en rehabilitación visual. Y alguien que no podemos dejar fuera de este equipo es el psicólogo. Y no porque el psicólogo vaya a trabajar con el menor, pero sí la importancia de trabajar con los padres, ¿no? En este duelo, porque además de pronto tuvieron un niño que no esperaban que tuviera una condición visual o una condición visual y una condición neurológica, ¿no? Entonces, es muy importante tener el equipo interdisciplinario. Y otro miembro del equipo interdisciplinario son los optometristas. Los optometristas también juegan un papel sumamente importante para poder hacer principalmente las refracciones en estos menores, ¿no? Sí, y las evaluaciones, ¿verdad? Todas las evaluaciones que se necesitan hacer. Claro. Sí. Entonces, sí es un trabajo en conjunto donde todos aportamos, donde nos asesoramos unos a otros y tenemos que ver cómo vamos a favorecer el desarrollo de este menor. Ahora, ¿qué es una de las cosas que sucede en este proceso de habilitación? Desafortunadamente, la mayoría de los casos no nos llegan en una edad temprana, o tan temprana como debería ser, o tan inmediata. Hay veces que llegan ya con 4 o 5 meses y podríamos decir, está chiquito, sí, está chiquito, pero ya en cuestiones de desarrollo ya tiene un impacto y ya trae varios desfases en el desarrollo. Entonces, entre más pronto nosotros podamos hacer esa intervención, va a ser mucho mejor, ¿no? Vamos a favorecer más el desarrollo del menor. Entonces, esta parte sí se vuelve un tanto cuanto compleja, porque obviamente los papás, al ver la condición en la que se encuentran sus hijos, hay una etapa de negación, y antes de llevarlo a un proceso de habilitación, primero van a buscar N cantidad de alternativas a nivel médico, ¿no?
Sí. Y es válido, y tenemos que entender por qué también esta parte, pero están descuidando una parte muy importante, que es la parte de la estimulación para su niño, ¿no? Y lo que te decía, o sea, por la cantidad de conexiones neurales que se van a hacer en el área visual. Sí, Entonces, definitivamente el cerebro todavía tiene mucha plasticidad, entre más temprano mejor. sí, eso es importante. Ellos pueden ir con todos los especialistas que quieran, pero deben de tener presente que entre más pronto hagamos ese proceso de habilitación o iniciemos ese proceso de habilitación, el menor se verá favorecido, ¿no? Y sí, aquí tiene que ver mucho pues, esa capacidad plástica que tiene el cerebro del bebé, ¿no? Esa plasticidad cerebral es sumamente importante. Qué bueno que haces tanto énfasis en esto de los tiempos, porque digo, entre más se dé a conocer esto, también va a haber más conciencia, ¿no? Eso es algo sumamente importante para ganar tiempo. Sí, indudablemente un menor se verá favorecido y lo hemos eh, constatado. Entre más pronto hagamos esa intervención, lo vamos a favorecer en cuestiones de desarrollo. Y yo te puedo decir, tenemos niños con visión baja que ahora ya, obviamente ya no son bebés, ya algunos son adultos inclusive, y han tenido una vida pues dentro de lo que podríamos llamar normal, ¿no? Han hecho una carrera, se dedican a hacer deporte, algunos inclusive de alto rendimiento, y en fin, han logrado potenciar las capacidades, habilidades y destrezas como cualquier otra persona. Es bastante interesante el trabajo que se realiza con la persona con visión baja. Y además, en lo particular, déjame decirte, Angélica, que es algo que a mí me apasiona, porque no cualquiera entiende la visión baja, o sea, y no es porque Raúl la entienda, no, o sea, sí necesitas todo un perfil en cuanto a conocimiento Sí. para poder entender desde todas las áreas que veíamos eh, y poder favorecer al menor, ¿no? En cada una de sus etapas. Sí, es que sin duda la baja visión es un mundo muy complejo, muy, muy complejo. Sí, estás en un mundo donde no perteneces ni al grupo de la ceguera ni al grupo de los normovisuales. Ujú. Y que en la mayoría de los casos, además, no, es algo que no se nota. Así es. Y entonces la gente hace una mala interpretación. Por ejemplo, por ahí había en internet, en las redes sociales, estuvo mucho una fotografía donde había una persona con un bastón blanco utilizando un celular Ujú. y viéndolo. O sea, la persona con visión baja lo puede ser, al igual que la persona con ceguera. Pero en esta carencia de información, en esta carencia de educación con respecto a esta condición visual, la gente ve cosas que a veces no entiende, ¿no? Ujú. Y esa es otra. Piensan que la persona con visión baja, como que hablamos de discapacidad visual e inmediatamente tenemos que relacionarlo con uso de bastón. No todas las personas con visión baja van a requerir usar un bastón. Habrá No. momentos en que sí, habrá momentos en que no, y Ujú. habrá quien sí lo utilice de forma permanente y habrá quien solamente lo utilice, por ejemplo, en las noches, Ujú. ¿no? O sea, es todo un mundo por la cantidad de enfermedades que se tienen, la cantidad de diagnósticos y obviamente todas son N cantidad de factores que van a terminar impactando en la persona con visión baja. Y ahorita, bueno, pues dirigíamos esta parte de la habilitación visual a la persona con visión baja de tipo congénito, ¿no? Ujú. Pero en el adquirido, pues es otra cosa que ya estaremos hablando un poco más adelante. Sí. Solo para no dejar esta duda en cuanto a la habilitación, estás hablando de habilitación en baja visión, pero ¿qué hay en cuanto a la ceguera? O sea, digamos, hablando de niños o bebés que sabemos pues, que ya desde muy pequeños se sabe que tienen ceguera. Ok, ¿cuál sería la diferencia? Eh, en la habilitación visual, nosotros vamos a buscar toda esta cuestión que se cumpla los hitos del desarrollo, pero utilizando la visión. Si me explico, como parte Ujú. de, en el caso del niño con ceguera, sí, también vamos a hablar de un proceso de habilitación. En el caso del niño con ceguera congénita, también vamos a hablar de un proceso de habilitación, pero estaríamos hablando de un proceso de habilitación integral.
Es decir, también vamos a buscar que este niño cumpla con los hitos del desarrollo, pero nosotros tenemos que estar presentes, tenemos que tener muy presente que no podemos hacer muchas actividades a nivel visual y la forma y los procesos de aprendizaje sí van a ser completamente diferentes, ¿no? Hay una teoría que a mí me gusta mucho, salió en 1977 esa teoría que le llaman manitas ciegas, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? La mayoría de las cosas a lo largo de su vida esta persona con ceguera congénita las va a conocer a través del tacto, a través de sus manos, y va a estar utilizando esta percepción áptica. Pero esas manos a un principio también hay un desconocimiento de lo que tocan. Y también hablar de esta parte de ceguera y de la habilitación integral es todo un mundo y todo un proceso que a veces en realidad nos cuesta trabajo entender, porque para este niño con ceguera está en un contexto que en realidad, va a sonar muy raro esto, pero para él no existe. No existe porque hay un desconocimiento de todo lo que hay en una habitación, por ejemplo. Y solamente va a comenzar a existir aquello que le acerquemos o aquello que lo acerquemos para que lo conozca. Entonces, esto va a suceder inclusive con las personas, pues no se va a dar cuenta quién está y quién no está. Hay una creencia de sustituir la parte visual mediante la cuestión auditiva. Y sí, efectivamente, sí se va a lograr eso, pero eso se va a lograr hasta 9 meses después de nacido, si es que lo han estimulado, o hasta el año, porque durante ese periodo de tiempo le podemos hacer los estímulos auditivos al menor y no va a responder porque no hace la asociación todavía de sonido-objeto. Y entonces en estos procesos de habilitación, en el niño con ceguera también es otra historia y si me invitas, le estaríamos dedicando un solo programa para poder explicar todo lo que sucede con el niño con ceguera, ¿no? Y si hay una gran diferencia, ¿tiene que pasar por las mismas etapas que el niño con visión baja? Sí, va a pasar indudablemente por esas mismas etapas. Sin embargo, sí va a haber desfases en el desarrollo más notorios y más a nivel de psicomotor, a nivel de esquema corporal, a nivel de propiocepción, ¿no? ¿Por qué? Porque no se va a dar esta cuestión de la imitación. En el niño con ceguera, todo hay que enseñárselo. Un movimiento tan simple como es aprender a decir sí o aprender a decir no con el movimiento de cabeza, es algo que nos va a aparecer por esa ausencia de imitación visual, ¿no? Y en el niño con visión baja sí van a aparecer este tipo de movimientos, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, que tampoco va a aparecer son todas las expresiones faciales, que también es una forma de comunicar, ¿no? Y toda esa expresión corporal en el niño con ceguera congénita se va a ver limitada. No así en la persona con ceguera adquirida. Ahí es diferente, ¿no? Claro. Por eso sí hay que hacer mucho énfasis cuando hablamos de la discapacidad adquirida y de la discapacidad visual congénita, ¿no? Sí. Porque hay grandes diferencias, ¿no? En cuestiones de desarrollo y de patrones de conducta. Sí, sí, sin duda. Pues sí me encantaría si me cedes otra entrevista y hablar únicamente de niños con ceguera sería maravilloso. Con muchísimo gusto, si me vuelves a invitar, lo haremos, claro que sí, Ángela. Sí, gracias. Pues si te parece bien, continuemos con lo que es la rehabilitación. Ok, la rehabilitación visual va enfocada en específico a los casos de visión baja adquirida, ya sea por enfermedad o por accidente. Entonces, va a ser un proceso donde vamos a lograr que la persona con discapacidad visual pueda mantener un estado funcional y óptimo desde el punto de vista físico, sensorial, intelectual, psíquico o social. Y que cuente con los medios para ser autosuficiente e independiente en su vida. Es decir, vamos a trabajar con algo que se llama la función visual y la visión funcional para que esta persona nuevamente pueda integrarse a las actividades que realizaba en la medida de las posibilidades, ¿sí? Vamos a hacer que esta persona siga utilizando su visión
pero de una forma eficiente. Y aquí también hay que considerar el diagnóstico, cuál es la función visual. Cuando hablamos de esta función visual, estamos hablando de la agudeza visual, del campo visual, de la sensibilidad al contraste y de la visión al color. Y vamos a estar trabajando con la visión funcional. No es lo mismo, parecieran términos similares, pero aquí el orden de los factores sí nos altera el producto, porque la visión funcional es la capacidad que tiene la persona para utilizar esa visión en sus diversas actividades. ¿Sí? ¿Qué tan eficiente es para utilizar esa visión? Y tiene mucho que ver el diagnóstico, la edad, la condición cultural, su nivel educativo, su nivel social, su condición económica. Es decir, también intervienen una serie de factores en el uso de esa visión funcional, ¿no? Entonces, este proceso de rehabilitación visual, veíamos que en la habilitación visual tenía la modalidad de estimulación visual. Cuando hablamos de rehabilitación visual, nosotros tenemos que tomar una serie de medidas para proporcionar, restablecer las funciones y compensar esta pérdida o falta de alguna de las funciones o la limitación funcional que ha tenido. Y lo que te decía, para ello vamos a tener que hacer una serie de actividades, pero nosotros tenemos que determinar, yo te decía, que tiene dos modalidades, la instrucción visual y propiamente lo que es el entrenamiento visual. Hay pacientes con visión baja que solamente van a requerir de una instrucción visual. ¿Cuándo hablamos de una instrucción visual? Hablamos de una instrucción visual cuando propiamente nos enfocamos al uso de las ayudas ópticas o al uso de ayudas electrónicas o la combinación de las mismas, inclusive las ayudas no ópticas. Ahí estamos hablando de una instrucción visual. Y hablamos de un entrenamiento visual cuando no solamente nos vamos a enfocar al empleo de estas ayudas ópticas, no ópticas o electrónicas, sino también vamos a ver cómo está toda esta parte de la percepción visual, cómo está interpretando lo que ve. Y que esa interpretación se pueda llevar de una forma que le pueda favorecer en las diversas actividades que realiza. Es muy curioso porque indudablemente la percepción visual en una persona con visión baja se va a ver alterada. Y esto de la percepción visual no es algo que hagan los ojos, es una función del cerebro propiamente. Porque es una interpretación que va a terminar haciendo el cerebro de los diversos estímulos visuales, pero esta interpretación va a estar en función de las experiencias visuales que haya tenido. Tu cerebro lo que hace es rescatar esta información, ¿no? Sí. Y va a estar en función de esas experiencias visuales que has tenido. El cerebro va a tener esa capacidad de asociar, ¿no? Para poder interpretar esos estímulos. Nosotros podemos ver cosas que a lo mejor hay veces que las percibimos de una manera y de una forma errónea, y que puede ser algo que aparentemente yo conozca o que creo conocer, ¿no? Pero esa interpretación la está haciendo el cerebro. El ojo solamente está captando un objeto, pero la interpretación de ese objeto, de ese estímulo visual, la hace el cerebro, ¿no? Sí. Y va a estar en función de cómo ha sido estimulado ese cerebro. Hay una definición que a mí me gusta que da la doctora Marianne Frostig. Me gusta a mí verlo desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de las neurociencias y esta definición que nos da la doctora Marianne Frostig, donde nos dice que la percepción visual es esa capacidad que tenemos o esa facultad que tenemos para reconocer y discriminar un estímulo visual asociándolo a experiencias anteriores. Nada más que para hacer eso, pues va a ser todo un proceso donde va a intervenir principalmente el área prefrontal del cerebro para poder hacer toda esa interpretación, ¿no? Entonces, es ahí ya cuando estamos hablando prácticamente de todo un entrenamiento visual. Y el entrenamiento visual te incluye inclusive un entrenamiento en esta autosuficiencia en el desplazamiento.
Aquí quisiera hacer un paréntesis, Angélica, porque durante muchos años, durante décadas hemos hablado del proceso de orientación y movilidad. Y hoy en día estamos haciendo esa propuesta de ya no hablar de orientación y movilidad, porque la orientación y movilidad solamente es una parte de la autosuficiencia en el desplazamiento. Y entonces en lo subsecuente tenemos que comenzar a hablar de la autosuficiencia en el desplazamiento y ya no tanto de esta parte de la orientación y movilidad, ¿no? Sí, abarca mucho también más. ahí vamos a encontrar todo un tema, todo lo que se tiene que trabajar, ¿no? Es ir cambiando muchas cosas. Déjame hacer aquí una pausa. Vas a decir, Raúl, hablas demasiado. No, no, Déjame me parece hacer muy una bien. pausa. Tenemos que nosotros considerar, una de las cosas que sucede en la discapacidad visual es que se ha quedado estancado en muchas cosas, ¿no? Tú ves la forma en cómo enseñan braille, cómo enseñan esto que le llamaban orientación y movilidad, y cómo enseñan a ábaco, y parece que estamos estancados en algo y no hay propuestas y otras formas de hacer las cosas, ¿no? Y prácticamente dentro de lo que hemos observado en todo este trabajo que hacemos es que hay muchas cosas que rescatar, hay cosas que se pueden hacer de forma diferente y que se pueden corregir. Te voy a poner un ejemplo a qué me refiero. Durante muchísimos años, en esta cuestión, porque además no todas las personas manejan baja visión, es más fácil hacer a una persona con visión baja, hacerlo ciego, que entender cómo ve. Y entonces, inclusive en esta cuestión de autosuficiencia en el desplazamiento, es más fácil decir, no, te tapo los ojos y te doy un entrenamiento usando el bastón blanco y te voy a hacer ciego, a pesar de que tú veas. Sí. Y además, ven inmediatamente esta cuestión de tener que utilizar un bastón blanco. Bien curioso, porque en los servicios de visión baja, lo último que vamos a ver en esta cuestión de autosuficiencia en el desplazamiento es el uso del bastón. Eso va a ser lo último. Vamos a potenciar otras capacidades a nivel visual, a nivel psicomotor, a nivel cognitivo, primero en la persona. Y lo último que vamos a pensar es en el uso de un bastón blanco, que en la persona con visión baja sabemos hoy en día esta propuesta muy buena, que ya ni siquiera es el uso de un bastón blanco, estábamos utilizando un bastón verde, ¿no? Así es. Y a su vez, déjame decirte que no se queda estancado en esta cuestión de un uso de bastón verde. Podemos utilizar en la persona con visión baja, dependiendo de la edad, bastones de apoyo e inclusive bastones para hacer senderismo, trekking, ¿no? Y que son muy buenos también y que son a veces mucho más aceptados que el uso de los bastones verdes. Me imagino, sí, sin duda. Entonces, por eso te comentaba, es todo un mundo donde vamos rompiendo muchos paradigmas, muchas formas en cómo se han trabajado las cosas por años, y no es que hayan sido incorrectas, han sido funcionales, sí, porque ha habido muchas personas que se han rehabilitado así, pero no quiere decir que se hayan rehabilitado de la manera más correcta o adecuada, ¿no? Qué interesante todo lo que nos comentas, Raúl. No, pues es que es la verdad, son temas muy, muy amplios. Sí. De pronto, y en cada uno de los temas, de pronto me puedo perder porque te quiero seguir contando mis cosas y de pronto tengo que decirme, no, regrésate, ¿no? Porque ahorita solamente estamos hablando de habilitación visual y rehabilitación visual. Pero de verdad, en cada una de las cosas son temas sumamente extensos y bastante interesantes, ¿no? Yo creo que una de las cosas importantes a destacar es todavía los pocos servicios que existen a nivel nacional de áreas de rehabilitación visual. Sí, ese es todo un punto. Y eso lo puedo decir a título personal, no voy a decir la institución por respeto, porque además fue una institución que me enseñó mucho, pero yo recuerdo que el director de una de las instituciones para las cuales trabajé en su momento me dijo, eso de la rehabilitación visual en este hospital no aplica, ¿no? Y no existe, wow. Y con el paso del tiempo, con el trabajo que fuimos haciendo en el servicio de visión baja, el director cambió esta percepción
y le comenzó a dar una importancia diferente al proceso de rehabilitación visual. Y entonces, hoy en día encontramos instituciones de oftalmología que ya cuentan con estos servicios y también encontramos particulares, ¿no? Desafortunadamente, también eso es algo que decirlo, no todas las personas presentan un perfil adecuado para poderlo hacer, ¿no? Y te das cuenta también que tampoco es válido a veces engañar a las personas. Entonces, y hay quienes hacen unos trabajos también extraordinarios, ¿no? También tendríamos que hablar aquí, mencionabas a un principio de esa parte de la terapia visual, y los que más se dedican a este proceso de terapia visual son los optometristas, ¿no? Porque ellos trabajan con algo que se llama optometría funcional. Y ellos dirigen principalmente esta cuestión de la terapia visual a los casos de ambliopía, ¿no? Vamos a encontrar puntos de coincidencia con la habilitación visual y con la rehabilitación visual, pero sí tenemos que diferenciar que son cosas diferentes, ¿no? La rehabilitación visual, la habilitación visual y la terapia visual, ¿no? Y que cada uno está enfocado a casos diferentes, ¿no? Sí, creo que nos lo has dejado como muy claro cuándo es habilitación, cuándo es rehabilitación y lo que interviene, ¿no? Y muchas veces, pues sí, hay que echar mano a la estimulación, a la terapia, a otras ayudas para complementar y para dar ahora sí que un servicio integral, trabajar en el ser humano completo, ¿no? Todo lo que abarca. Sí, claro. Ujú. Siempre es importante nosotros considerar en estos procesos intervienen una serie de factores que pueden favorecer los procesos de rehabilitación o de habilitación o que pueden entorpecerlos, ¿no? Ah, eso está interesante. A ver, ¿cuáles lo favorecen y cuáles lo entorpecen? Ok, nosotros tenemos que tener en cuenta y entender que los procesos de habilitación visual y de rehabilitación visual son relativos, no absolutos. Número uno. Ujú. Número dos, no van a curar una enfermedad, porque aquí hay una mala interpretación por parte de los pacientes o de los familiares. Cuando el oftalmólogo especialista en visión baja les dice, los vamos a canalizar a, a rehabilitación visual, a veces entienden este proceso de rehabilitación como la recuperación de, porque estamos acostumbrados en la cuestión musculoesquelética, cuando los envían a rehabilitación, a recuperar el movimiento de un brazo, de una pierna o de algún miembro afectado. Aquí no vamos a hablar de que lo vamos a curar, no. Ujú. Lo que vamos a hacer aquí, nosotros no vamos a hacer que el paciente vea más. O sea, la visión que tiene, pues esa va a ser, y si no tiene un mal pronóstico, pues nosotros vamos a seguir utilizando esa visión mientras sigue existiendo, aunque esta visión tienda a disminuir, ¿no? Por lo tanto, no vamos a estar curando la enfermedad. Ujú. Los logros, en cada caso es un mundo y cada caso es particular, y entonces los logros nunca van a ser iguales. Yo puedo tener, por ejemplo, dos pacientes con el mismo diagnóstico, con la misma edad, siendo del mismo sexo, pero mis resultados pueden ser diferentes. Ujú. Hablemos, por ejemplo, de un caso de glaucoma o de retinosis o de una atrofia de nervio óptico. O sea, no van a ser mis resultados diferentes. Con cada uno tengo que diseñar un programa en específico. Siempre tenemos que tener en cuenta en trabajar con las potencialidades reales del paciente, no con lo que yo creo que necesita, sino una vez que se ha detectado cuáles son las necesidades reales de ese paciente. Por lo tanto, entender que es un proceso. Y eso causa mucha inquietud. A veces cuando los padres nos dicen, lo primero que nos preguntan, bueno, ¿cuánto tiempo me va a llevar? No, pues en los procesos de rehabilitación no es como en los procesos de rehabilitación musculoesquelética, donde te dicen 20 sesiones o 25 sesiones y ya quedó. No, Sí. Ujú. aquí hay toda una variación porque, Angélica, curiosamente, lo que estamos rehabilitando o lo que estamos habilitando es el cerebro, es todo el sistema nervioso central. Estamos trabajando con conexiones neurales. Ujú. Entonces, eso es todo un cambio.
Claro. Entonces, establecer de pronto cuántas sesiones, pues es algo muy complejo y tú tienes que considerar la edad, el diagnóstico y lo que te decía, la escolaridad, cómo ha sido estimulado, en fin, una serie de situaciones. Entonces, cada proceso es diferente. Hay veces que sí, inclusive puede favorecer el utilizar trabajos en grupo, el trabajo individual es sumamente importante, ¿sí? Ahora, en el proceso de rehabilitación en específico, es importante que previo a esa condición que actualmente tiene el paciente haya tenido condiciones físicas adecuadas. Claro. ¿Sí? Y que esta pérdida de visión sea, obviamente, para poderlo trabajar, parcial y no total. Y como en todo, tengo que considerar dónde ubico a este paciente con visión baja, si es una visión baja moderada, severa o de tipo profundo. Y esto nos lleva a establecer entonces los procesos de rehabilitación, ¿no? Donde nosotros, lo que te decía, ¿qué tenemos a favor? Bueno, vamos a potenciar esas aspiraciones, esas necesidades en función de las experiencias que haya tenido la persona. Viene un factor muy importante que se llama compromiso y voluntad. Eso está bueno. Si la persona no tiene esa disposición, te voy a decir con quién a veces se nos llega a complicar los procesos de rehabilitación visual, con los adultos mayores. Porque cuando escuchan, oh, rehabilitación visual, y ahí les van a poner unos lentes con los que va a ver, y viene con otra idea de lo que es la rehabilitación visual. Sí. Y entonces, ya de pronto, cuando están aquí y se les explica, dicen, no, pues es que yo quería otra cosa, yo quería ver como veía antes. No, pues es que eso no lo vamos a hacer. Yo te voy a enseñar a ver con lo que tienes ahora. Voy a hacer que utilices esa visión funcional de una forma adecuada, ¿no? Y entonces el paciente como que dice, oh, no, es que yo quiero, por ejemplo, leer mi periódico, pero a la distancia en que lo leía antes. ¿Por qué? Porque nos pasa, por ejemplo, que le ponemos unos lentes para visión cercana, pero donde la distancia es a 10 centímetros o 15 centímetros. Y entonces el paciente nos dice, no, o sea, sí puedo leer, pero me tardo más y además me tengo que pegar mucho. Y yo quiero que me ponga unos lentes donde pueda leerlo como antes lo leía. No, pues eso no va a suceder, ¿no? No. ¿Qué otro factor puede...? Sí, sí, ay, perdón, te interrumpí. ¿Qué otro factor nos podría impactar, no? La postura que tenga el mismo rehabilitador, qué tan eficiente y cálido es con el paciente, ¿no? O qué tan despectivo puede ser. Yo sí soy siempre de la idea que una vez que tenemos aquí un paciente, en la medida de lo posible tenemos que buscar obtener resultados en un tiempo breve, por muy mínimos que sean. Pero el resultado es lo que nos va a llevar a que el paciente se pueda motivar para continuar con este proceso o se pueda desmotivar, ¿no? Para llevar a cabo este proceso. La familia puede ser un factor que favorezca o que entorpezca este proceso. Hay veces, o en la mayoría de los casos, la familia se va a volver sobreprotectora del paciente. Y esto, lejos de favorecer un proceso, se va a volver una barrera para poder llevar a cabo ese proceso, ¿no? Sí, totalmente. Porque me ha tocado ver casos donde hablamos de adultos, donde la mayor parte están sentados y apenas se mueven, hacen este movimiento de se van a parar e inmediatamente se les acerca. ¿Qué quieres? No, pues tengo sed, yo te traigo el vaso con agua, no te muevas. No, o sea, ¿por qué le restas esa capacidad que tiene la persona, no? Entonces, vamos a tener factores a favor y vamos a tener factores en contra que nos van a entorpecer los procesos, ¿no? Y la postura del paciente se vuelve sumamente importante, se vuelve básica, ¿no? Para poder llevar a cabo, pues, este proceso de rehabilitación. Es bien curioso porque lo que vamos a estar haciendo en este proceso es reeducar a la persona con la visión que tiene.
Y más que un proceso de rehabilitación, estaríamos hablando de un proceso de reeducación, ¿no? Ok. Pero que esté enfocado a elevar su calidad de vida, a que esta persona sea autosuficiente e independiente en sus actividades de la vida diaria y en su desplazamiento. Sí, me ibas a preguntar algo, Angélica. Te iba a preguntar, ¿tienes algún caso como de éxito que nos pudieras compartir para que esto quede como para nuestros escuchas en una manera como ya más plasmado en algo concreto? De una persona que tras haberse rehabilitado pueda retomar, por ejemplo, su trabajo o sus estudios o alguna actividad y poder volver a ser funcional y activo en todos los aspectos? Sí, te voy a hablar probablemente del caso que siempre cito, porque es un caso que tuve la oportunidad de conocerlo hace 25 años y lo conocí cuando él tenía 7 meses. Es un caso por retinopatía del prematuro, grados 4 y 5, con un desprendimiento total de retina en ojo derecho, si no mal recuerdo. Cuando conocí este caso, ni siquiera tenía control cefálico. Hoy en día, ya tiene 25 años, él está terminando la licenciatura en Ciencias del Deporte. Wow. Practica Aikido, Jiu-Jitsu, Muay Thai, box, lucha libre. En ocasiones vamos a correr juntos ahí a viveros, corremos 10, 15 kilómetros. Wow. Y él ha hecho su vida normal, y él tiene una visión baja profunda. Te digo, pues es ojo único, pero él hizo su vida normal. Él fue siempre, desde el preescolar hasta ahora que está cursando la universidad, nunca fue a una escuela de educación especial. Siempre todo lo hicimos durante pues, esta estimulación y todo este proceso de acompañamiento. Hay mucho trabajo que se realizó también con sus profesores, dándoles la asesoría, la orientación, para que ellos pudieran hacer las adecuaciones pertinentes. Y siempre cito el caso de Ricardo, en algún momento tendrán la oportunidad de conocerlo. Ricardo pues, es un chavo que ahora está físicamente así súper marcado. Y me da gusto que esté a punto de terminar su licenciatura. Colabora con nosotros haciéndonos todos los programas de psicomotricidad, desde niños hasta adultos mayores, porque eso es algo que si hacemos y hoy en día tiene la oportunidad de colaborar y trabajar con nosotros, ¿no? Entonces, para mí es uno de los casos más representativos porque es un caso que le he podido dar seguimiento por estos 25 años, ¿no? Y es un chavo autosuficiente. A veces, pues, como todo joven, pues, hace cosas inadecuadas, ¿no? Pues, a final de cuentas es joven. Y creo que es parte de este proceso de habilitación por el que ha pasado, ¿no? Pero buen muchacho y es uno de los casos más representativos que tenemos, ¿no? Y pues te podría hablar de N cantidad de casos. Seguro. Que tenemos de éxito. Una realidad, porque siempre hablamos también del éxito de los procesos de rehabilitación, pero no hablamos de los fracasos, y los fracasos también los tenemos, ¿no? No me gusta hablar tanto de fracaso, me gusta hablar de lo que no logramos, y va a decir, al final de cuentas, Raúl, si no lo lograste es un fracaso, ok, pero lo que te decía, porque a veces también se ven, interfieren en este proceso otros factores, ¿no? La postura de los papás, a veces un matrimonio que se termina divorciando y termina afectando al menor, ¿no? O el esposo o la esposa que tuvieron esta pérdida visual y que fueron también abandonados por la pareja. Así es. Y que terminaron solos. Entonces, tenemos una serie de factores que nos van a impactar. Pero lo que te decía, sí, es bonito hablar de los casos de éxito, pues claro que satisfacen, pero también tenemos que ser sinceros, ¿no? Tenemos casos donde de pronto no se espera, no se obtienen los resultados esperados, que son mínimos, también esto he de decirlo. O sea, con gusto te puedo hablar, tengo pacientes de 93 años, 89 años, y que gustosamente vienen a su rehabilitación y que llega un día en que nos dicen, ya,
a ver, ya entendí cómo voy a utilizar mi visión, cuándo me tengo que poner los lentes, cuándo tengo que utilizar eso, o sea, ya lo entendí. O sea, y ¿sabes qué, Raúl? Voy a dejar de venir. Pues sí, me da gusto que dejes de venir porque quiere decir que ya entendiste y ya lo estás aplicando cómo utilizar tu visión. Y entonces dices, wow, ¿no? Eso Qué es algo padre. adecuado. Qué padre que mencionas también a los de adultos mayores, porque finalmente, en cuanto a números de personas con discapacidad visual, definitivamente es el número mayoritario, los que tienen de Y menor 60 para atendido. arriba. Entonces, y hay veces que dicen, bueno, pues ya para qué, ¿no? O así que a lo mejor se resignan a quedarse en un sillón todo el día y nada más escuchar la televisión, escuchar la radio y de ahí a la cama y de la cama al sillón, ¿no? Porque dicen, pues ya estoy grande, ya no puedo aprender nada nuevo, ya, y nada más esperar ahí, pues, a que pase el tiempo. Entonces, esto que hayas mencionado, que tienes pacientes de hasta de 90 y tantos años que tienen estas ganas de aprender y de buscar soluciones y de experimentar y probar y practicar, porque es una realidad. También tenemos que practicar con las cosas que ustedes nos facilitan, ¿no? Irnos acostumbrando a ellas. Pero que esté esta voluntad, eso es algo increíble y yo creo que es muy motivador. Fíjate que ahorita que mencionabas eso, recuerdo hace poco tuvimos aquí a una dueña de un colegio que dice, yo en mi colegio sigo participando. Ella fue obviamente, durante muchísimo tiempo la directora, ahora ya no, ahora sigue participando en las juntas y demás, y está ahí activa en el colegio. Pero era padre cuando venía, porque obviamente nos contaban de cantidad de historias. Eso es algo que se da mucho en el paciente de la tercera edad. Te cuentan muchas historias, cosas Ujú, interesantes. ujú, Pero lo interesante es que ella encontró en este proceso de rehabilitación el cómo seguir activa, porque ella decía, Raúl, toda mi vida he hecho esto, o gran parte de mi vida he hecho esto. No puedo dejarlo. Pero ujú, esta condición, ella tiene un diagnóstico de degeneración macular relacionada a la edad. ujú, Me decía, aun cuando tengo, por ejemplo, cita con padres, una entrevista, pues de pronto ya no les puedo ver la cara. Y entonces tuvimos que encontrar la forma, pues es que ya no los puedes ver de frente, tienes que hacer utilizando tu visión periférica y no tiene algo de malo que le digas, ¿sabe qué? No lo voy a ver de frente, yo lo tengo que ver de lado porque así es como yo veo, ¿no? ujú, Y es explicarles para que ellos a su vez lo pongan en práctica y también puedan decirle a los padres de familia, a ver, sí, vamos a tener la entrevista, pero yo te veo aquí de lado, no me lo tomes a mal, ¿no? ujú, Y que a un principio le hacía sentir incómoda y después decía, no, es que yo ya entendí que es la forma en como veo y se los puedo explicar si ellos me lo toman a mal, yo ya les expliqué qué es lo que tengo y cómo ujú, veo yo, ¿no? ujú, Y lo mismo para sus presentaciones en PowerPoint, pues el cómo sí las alcanzaba a ver a una determinada distancia y podía leerlo y se ponía a hacer una serie de actividades y esto le permitió reincorporarse a sus labores en el colegio, ¿no? qué padre. Como directivo del colegio, ¿no? Ujú, A sus 92 años. Entonces, wow. pues es encontrar esas motivantes, ¿no? Algo que nosotros buscamos y ahí te decía, sí hay que trabajar también en el caso de las personas con tercera edad, mucho con el departamento de psicología, por toda esta cuestión de pérdida de sentido de vida, de motivación y de proyecto de vida. Ujú, Yo recuerdo mucho una frase que dijo hace años un paciente cuando estaba en el Hospital Conde de Valenciana, ahí en el centro de rehabilitación, ujú, un paciente en aquel entonces que tenía 77 años, 79 años. Él escribió algo que me llamó mucho la atención, o él más que escribirlo lo dijo. Él nos decía, mi vida la tracé en dos partes. En la primera, me hice todas las preguntas. En la segunda, le di respuesta a esas preguntas. Pero ahora, en la condición en la que me encuentro, tengo que hacerme nuevas preguntas para poder generar nuevas respuestas. Eso me pareció muy interesante, ¿no? O sí, sea, totalmente. que a esa edad tenga que hacerse un replanteamiento de su sentido de vida, de su proyecto de vida y de sus motivaciones para poder llevar a cabo este proceso de rehabilitación visual, ¿no?
Ujú. Ay, Raúl, es un tema, sin duda, se siente luego tu pasión. A mí también me apasiona, me encanta este tema. Habría mucho que valdría la pena ahondar y profundizar, pero pues también el tiempo nos gana. ¿Hay alguna otra cosa que nos quieras compartir? Porque yo lo que sí te quiero preguntar es, bueno, sabemos, nosotros estamos en la Ciudad de México, sabemos que hay varios centros, que hay varios lugares al que pueden acudir las personas. Sin embargo, en el interior de la República y en otros lugares, la gente luego hay veces que tiene que, no sé, recorrer horas y horas para poder llegar a un lugar. Entonces, ¿qué puedes recomendar? ¿A dónde pueden acudir? ¿Dónde pueden obtener esta clase de servicios? Tantas personas que lo requieren. Sí, obviamente la lista es bastante extensa, bastante larga, pero te podría dejar mis datos para que la gente pueda entrar en contacto conmigo porque esto no solamente lo dejamos a nivel nacional, sino a nivel internacional, en América Latina, ¿no? Así es. Entonces, poder canalizar a los servicios en las provincias de los países de Latinoamérica y de aquí de México, en los diversos estados, poderles decir con quién o en dónde se pueden acercar, ¿no? Hay instituciones que están haciendo cosas fabulosas, como el IMO, que es el Instituto de Oftalmología que queda en Querétaro. Ujú. Ellos están haciendo cosas bastante interesantes, ¿no? En San Luis Potosí hay otra institución que también está haciendo, en Torreón están los de Ver Contigo, ellos están haciendo también cosas bastante interesantes y sí, podríamos hablar de N cantidad de instituciones, pero si te dejo mis datos o mi número telefónico para que se puedan comunicar conmigo vía WhatsApp y con muchísimo gusto poderles proporcionar direcciones en específicos dependiendo del lugar donde radiquen, ¿no? Uy, esto se te agradecería infinitamente, Raúl. Si nos quieres compartir lo que tú gustes, correo, WhatsApp, con lo que te sientas cómodo, adelante, por favor. Ambos, claro que sí, con muchísimo gusto. Mi teléfono es el 55 51 05 9971 y mi correo es wolverine2424@hotmail.com. ¿Lo Con podrías muchísimo gusto. deletrear, por favor, el correo? Sí, Ujú. WOLVERINE de elefante 2424 @hotmail.com. Otro comercial, el día de hoy precisamente en AVER comenzamos con un curso, le llamamos curso introductorio para precisamente lo que es estimulación y rehabilitación, y en un mes comienza el diplomado en estimulación y rehabilitación visual en AVER. La página de AVER la pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram, y ahí la licenciada Alexandra les proporciona toda la información y los invito de verdad a que puedan tomar ya sea el curso o el diplomado, ¿no? El diplomado tiene duración de 1 año Sí, y a está cada avalado por la rato. UNAM. Es súper. Y sí, a cada rato están ofreciendo cursos y pláticas y masterclasses y todo eso. Entonces sí, acuérdense que AVER es autosuficiencia visual y estimulación y rehabilitación. Entonces, para que lo puedan encontrar y mantenerse ahí al tanto de todo lo que ofrecen. Bueno, pues Raúl, no sé, ¿quieres agregar alguna cosa que a lo mejor consideras importante y que yo no te haya preguntado? Pues yo creo, Angélico, bueno, nuevamente agradecerte el que me hayas dado el tiempo, el espacio para poderles compartir esto. Yo con muchísimo gusto regreso las veces que me quieras invitar. Hay muchos temas de los que Ay, podríamos hablar sí. de esto de la discapacidad visual y con muchísimo gusto. Y pues Gracias. estamos a sus órdenes para servirles. Ya les di mi número telefónico y de verdad, muchísimas gracias, Angélica. No, gracias a ti por compartirnos todo tu conocimiento, que es muy vasto,
con tanto entusiasmo, con tanta pasión y de una manera también muy clara. Me parece que fue muy clara, entonces te lo agradezco mucho. Y bueno, pues también a aquellos que nos escucharon hasta este punto, también les doy las gracias. Les pido por favor que compartan. A lo mejor ustedes si ya escucharon esto, a lo mejor es parte de esto ya no es nuevo para ustedes, ya lo conocen, pero esta información necesita llegar a tantas otras personas que están retraídas en su casa, que están deprimidas, que ya no le ven un sentido a su vida porque creen que por tener poca visión o nula visión no pueden ya hacer nada. Entonces, por favor, compartan esta información y con la esperanza de que llegue a oídos de alguien que le beneficie, porque realmente creamos esto con mucho, mucho cariño y con esa intención de ayudar. Muchas gracias.